En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que nos toca de cerca a todos. Por supuesto que a nosotros y a usted. Y es el tema de la recesión, de todo esto sobre cómo hemos venido hablando de lo que pasa en el mundo, pero ahora qué pasa en la Argentina. Pero no lo vamos a hacer desde la óptica, digamos, de si hay que hacer esta ley, esta otra, si... No. Vamos a hablar del problema que hace a la gente, que se define en cómo. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer hoy en la Argentina para evitar que la recesión que se viene tenga impacto muy fuerte? Este es el eje central de la charla. Y seguramente en esta mesa vamos a discutir o vamos a plantear cada uno lo que piensa respecto de qué hay que hacer. Debate que me parece que es sumamente trascendente hoy. Y para eso invité a dos personas que trabajan en los temas de la economía, pero además conocen las empresas por dentro. Manuel Herrera ha sido secretario de la Unión Industrial Argentina hace muchos años, las canas demuestran que hace muchos años. Y es empresario, maneja empresas y además se ha dedicado a la economía. Y además es uno de los pocos hombres, cuando hoy todo el mundo habla del menemismo, por ejemplo, es uno de los pocos hombres que en aquella época, y yo te acompañé a vos en la presentación de algunos libros tuyos, y me acuerdo de uno que era muy importante, que se llamaba Argentinos Enfurezcanse, donde allá por el 93, 94, vos planteabas la problemática de la Argentina desde el punto de vista de las empresas y la desocupación. Y Julio Lucatini es economista. Un economista que tiene la particularidad. Usted sabe que los economistas a veces están nada más que en la universidad, publican, estudian. Y Lucatini está en la universidad, es profesor de la Universidad de La Matanza, en un posgrado en Relaciones Internacionales, pero además trabaja en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Y es el hombre que coordina los aspectos de política económica que se diseñan desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Con ellos vamos a conversar de qué hay que hacer. Primera pausa y enseguida empezamos el programa. Bueno, si usted entró ahora al programa, vamos a hablar de desocupación y medidas para mantener el nivel de producción en la Argentina. Señores, estoy escuchándolos. Vos me decías, cuando me tuviste la gentileza de invitarme, que vos lo que aspirabas a que saliera un poco de la coyuntura, o de todos los días, y ver más estratégicamente el problema. Primera cosa, así para ser rápido, lo primero que yo lo que me acuerdo más de, no solamente lo que leí de la historia, sino las vivencias personales. Mi padre lo que me contaba, que era un muchacho joven en aquella época, cuando le quería dar un caramelo a un chico pobre, el chico le decía, no, señor, deme pan, siendo un muchacho joven. Entonces, esto puede ser muy grave. Aquella desastre del 29 duró 10 años en el mundo y fue terrible. Entonces, el primer objetivo que tenemos que tener en la Argentina, que si tenemos que entrar a esto, hay muchos datos que parecen que estamos entrando, salir lo más rápido posible. ¿Es esto posible? Sí, es absolutamente posible. Cuando uno ve la realidad y piensa además en uno mismo y trata de hacer de esto una conducta universal, uno se da cuenta que lo último que uno va a dejar de adquirir, de comprar, son alimentos. Y lo primero que va a volver a comprar, si dejó ya de comprar todo cuando puede estar mejor, son alimentos. Las últimas cifras de Estados Unidos, uno ve que el mercado en Estados Unidos, los compradores bajaron más de 14%, casi 15% las compras de bienes durables. En alimentos
muchísimo menos o casi nada, porque el conjunto de la economía solamente dejó de comprar un 3%. Si en bienes durables bajó el 14%, en medicamentos bajó el 10%, en medicamentos con prescripción médica. Quiere decir que en alimentos están tratando de no bajar. Primer objetivo que creo que debemos tratar de hacer es buscar un poco en el largo plazo qué hay que hacer ahora para acompañar el largo plazo, no perder empleos, etc. Y el primer problema para mí que se presenta y que tiene absoluta solución es capital. Capital que hoy está indisponible, lo que hay está indisponible. Punto. Y hay una sola cosita. Pensemos en los, ahora se dice, 260.000 millones de dólares de argentinos que tienen el exterior y los tenemos que atraer. Pongámonos en eso. Julio, la primera... Bueno, yo coincido en algunos aspectos con lo que dice Herrera, sobre todo lo que viene. Digamos que la experiencia que hay de la crisis del 29, digamos, no se pudo prever como esta, pero sí se supo, sabemos cuáles fueron los resultados posteriores, las etapas que tuvo la crisis con la depresión consiguiente. Esta crisis es una crisis distinta, si bien los resultados pueden ser parecidos. Es decir, frente a una recesión, que ya está la recesión, creo que no hay que esperar al tercer trimestre, la recesión ya existe, España tiene un 12% de desocupación en este momento, digamos. Hay otros indicadores que están dando la pauta de que la situación, la crisis ya está. Nosotros no estamos ajenos, estamos recibiendo ya el impacto, hay una caída muy profunda en la industria dentro de la provincia de Buenos Aires, es decir, de una muestra que nosotros hemos hecho de 600 empresas, hay cerca de 200 que ya han caído el 30% de su producción. En 30%. 30%. Después vamos a ir analizando un poquito tenemos unos la datos, integración. sí, con algunas eso. precisiones, ¿no? El 31,4%. Hay algunas que han caído el 10%, otras el 20% y otras más del 30%. Eso todavía no se tradujo en desocupación. No, porque, digamos, en este momento las medidas que se están tomando es evitar justamente la desocupación. Todos sabemos que los empleos de una empresa son los consumidores de la otra, digamos, entonces no se puede entrar en una cadena de desocupación porque entramos en una crisis de depresión de producción muy importante que es la que tenemos que evitar. Así que la preocupación hoy es sostener el empleo y tratar de expandir la producción, con un panorama externo bastante desalentador, ¿no? Porque tenemos no solamente caída de los precios, sino importantes caídas en la demanda. Sí, sí. Esto hace, digamos, un cóctel difícil, propone una situación que no es tan simple de controlar. Bueno, yo creo que en esto que ustedes mencionaron, ya empezamos a tener, dos elementos en los que hay una coincidencia, que es un poco el objetivo del programa. Hay que mantener los niveles de producción, pese al tema de que ya hay una caída en el caso de la provincia de Buenos Aires, que mencionás vos de un problema en 600 empresas, hay un 31% de baja de actividad. Y mantener los niveles de ocupación. Es decir, son los dos ejes centrales, digamos, de la problemática que hoy tiene el gobierno. Esto es clarísimo. No es el gobierno, Ricardo, Espera. es la sociedad. Bueno, No es ese problema es para la sociedad, pero Es de la sociedad. Y yo te voy a decir por qué, te lo voy a fundamentar lo que te digo. Bueno, ok, lo que te estoy transmitiendo, lo que quiero transmitir es que frente a esta problemática, el gobierno tiene que actuar. A eso me refiero. Pero vamos a ver qué querés decir vos cuando hablas de la sociedad. Si yo te digo que creo que no es solo el gobierno, por supuesto el gobierno es de ya. Pero, y el parate no es solamente en la provincia de Buenos Aires, el parate es en todo el país. No, por todo el supuesto. país. Y es, no sé si serán las mismas cifras, pero no debe ser muy diferente. Hablando de, nosotros tenemos bajo la UIVA 20.000 empresas. Claro, pues O sea no que debe el ser dato- muy diferente, es muy representativo el universo, así que debe ser más o menos. ¿Por qué te digo es una actitud? A mí una cosa que el egoísmo que nos ha llenado en el mundo, el neoliberalismo, no es tanto el daño que ha hecho en la economía, que es mucho, sino que lo que ha hecho en la cabeza y en el alma de la gente. El egoísmo, la falta de solidaridad,
todo para uno. Yo acabo de leer un informe de Estados Unidos, aclaro que no es ni comunista, ni nada por el estilo, son cosas universitarias, porque enseguida te tildan de izquierdista, esto no, eso. Mientras en los últimos 10 años, en los Estados Unidos, aumentaba enormemente la productividad de los empleados que trabajaban, empleados, obreros, trabajadores. Aumentaba la productividad, es decir, la cantidad y la calidad de bienes que producían, caían el poder adquisitivo de la gente. ¿Pero cómo? La gente trabajaba más, producía más y se le pagaba menos. Pero además, un problema espantoso es que está estallando en Estados Unidos, la falta de justicia en la distribución del ingreso. Tampoco es algo que yo lo diga, son datos que tengo acá en diarios económicos de los Estados Unidos y de la Argentina. Porque mientras esto pasaba con la mano de obra, los consumidores, como bien decía el doctor, son los obreros de una fábrica, son los consumidores de los bienes de las otras. Mientras esto ocurría con la generalidad de la población, es decir, la mayor parte de los que trabajan, los grandes ejecutivos ganaban centenares de millones de dólares por año en salarios y de ser 20 o 25 veces la diferencia entre el que le servía el café y el que manejaba los gerentes altos, pasó a ser arriba de 100%, 70%, 80, 90%. No pueden consumir tanto. Entonces, esta crisis también que se ha producido es porque no hay una buena distribución del ingreso. No solamente en el mundo, que esto siempre decimos, no en los países del tercer mundo, no, internamente en los países más desarrollados. Esto tiene que ver, por eso te decía, es la sociedad y las personas. O cambiamos y tratamos de ver como sociedad, buscar mecanismos más razonables, más justos, más equitativos, o esto vamos a terminar bueno, en crisis. Esto que vos planteás lo conversamos hace pocas semanas atrás aquí en esta mesa con Bernardo Kliesberg, que es una de las personas que más está trabajando en esta problemática, y recordábamos lo que el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, planteaba de una economía humana. Este es el punto, ¿no es cierto? Ahora, de cualquier forma, creo que hay coincidencia en este aspecto. El punto es cómo logramos que este desideratum cultural, filosófico de un cambio se traduzca efectivamente en una problemática que resuelva los temas. Así que yo creo que coincidimos en esto. Pero a mí me gustaría, ya en el próximo bloque, entrar a analizar en detalle qué hay que hacer. Porque desde el punto de vista de la retórica, de la declamación, creo que todos estamos de acuerdo. No es retórica. No, espera. Son los ejes. Vos no podés ir a... Espera. Es cuando yo digo la retórica... Cuando vos vas a los puntitos escritos exactamente, empezás a caer en cualquier cosa. Si vos no tenés ejes centrales que te digan, estás perdido. Cuando estoy hablando de retórica, digo que todo el mundo habla de lo mismo, pero no todo el mundo está convencido de lo mismo. Bueno. Son dos cosas distintas, así que vamos a verlo. ¿Me cerrás el bloque? Sí, es cierto que en los datos de la crisis, que hay recesión, bueno, es un gran descubrimiento. Hoy ya, la información es masiva, todo el mundo sabe que estamos frente a un... Y es cierto que también es muy difícil poder predecirla en su duración y en los efectos que puede llegar a tener. Así que tratar de pensar cuáles son las posibles medicinas frente a esta crisis también tiene sus riesgos. Bueno, pero lo importante de una charla de esta naturaleza es asumir los riesgos de decir algunas cosas. Sí. Primera pausa. 200 millones de personas en América Latina, Ricardo, actualmente 200 millones de personas viven por debajo de la pobreza. Y la pobreza, yo escribo en mis libros, Hacia una economía con rostro humano, uno de mis libros anteriores, la pobreza mata. La pobreza mata y enferma en América Latina. El año pasado murieron 23.000 madres, según la Organización Panamericana de la Salud, durante el parto del embarazo. Eso es una tasa que multiplica 30 veces la tasa de los países desarrollados. El año pasado murieron 300.000 chicos antes de cumplir un año de edad por pobreza, por desnutrición, hacinamiento, falta de protección médica, falta de agua potable. Hay 60 millones de personas sin agua potable, hay 120 millones de personas sin un sanitario, sin un baño en América Latina. Eso es totalmente
desparejo, disidente, no aceptable con las cifras de crecimiento de América Latina y con el Producto Bruto Per cápita de América Latina. Detrás de eso hay una realidad que es la región más desigual de todo el planeta Tierra. Continuamos hablando entonces de la problemática de producción, empleo. Decíamos, vos señalabas que tiene que haber algunos ejes directrices en lo que se plantee. Y yo los incitaba a ustedes a asumir los riesgos de plantear algunas cosas, porque si no, el programa se va a ir. Y la gente va a decir, che, pero es otro programa igual que los demás. Ejes, ¿qué quiere decir con ejes? Los ejes es lo que nos va a ordenar, Ricardo. Yo creo que los ejes hay de una vez. ¿Qué quiere decir que nos van a ordenar los ejes? Porque si no empiezan medidas aisladas, medidas que no tienen la misma dirección. Es decir, lo que está planteando entonces, lo que está planteando entonces es que tiene que haber una serie de medidas coherentes entre sí. Y yo creo, Ricardo, que eso de nuevo por ejemplo, vos mencionás a un economista, Michel Albert, ¿no? Con capitalismo versus capitalismo. ¿Qué tipo de capitalismo es el que nos puede sacar? No el capitalismo angloamericano del egoísmo y el premio a 2 o 3 y a los demás que revienten, sino es un poco parecido a lo de Escandinavia, más parecido a Alemania, Francia, etc. Michel Albert, capitalismo versus capitalismo. Yo creo que en este momento la mayor preocupación debería ser, no por una cuestión humana, sino también por una cuestión económica, mejorar la vida de la gente, tratar de evitar que la explotación de la gente, por ejemplo, productos industriales que se hacen en lugares que son esclavizantes, trabajo esclavo, invadan a los países donde hay un respeto por el ser humano. Primer medida concreta. Segunda medida, si querés darle al capital una utilización que hoy no la tiene. Se dice 260.000 millones de dólares argentinos en el mundo y hoy hay un serio problema de financiamiento de las actividades y además de las exportaciones. No hay posibilidad de financiar exportaciones. ¿Qué tiene que hacer ahí sí el gobierno? ¿Cómo hace para incentivar que eso venga acá? Y hay muchas medidas para hacerlo. Bueno. Yo creo que no se puede inventar un capitalismo argentino. Vamos. Es una definición eso. Estamos dentro de un sistema global que existió siempre, pero que ahora tiene el nombre y se llama global. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, en principio, pensar cuál es la situación nuestra frente a la crisis, que es distinta a otras crisis que han venido sucediendo. Nuestra posición hoy es mejor en varios aspectos, fiscales, desde el punto de vista de la producción. Los industriales de la provincia de Buenos Aires, muchos, el 80% está preocupado. Pero también están los que están preocupados, pero no decididos a tomar medidas que tengan que ver con la cuestión social, que tengan que ver con el empleo, sino que están pensando en cómo seguir produciendo y cómo producir más. Para eso hace falta una política. Hace falta una política hoy, a mi gusto, debería ser una política expansiva, de mayor producción, de sostenimiento del empleo y, en principio, yo creo que muchas de las cosas van a estar definidas en el contexto internacional. Lamentablemente nosotros no vamos a poder decidir absolutamente todo lo que vamos a poder hacer. Muchas cosas van a estar condicionadas, muchas medidas, ideas o proyectos van a estar condicionados por el resultado de lo que vaya pasando a nivel de Europa y los Estados Unidos. Y sobre todo China. ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué va a hacer China? China y la India. Entonces, en realidad lo que hay que es anticiparse a los posibles escenarios externos, digamos, a aquello que ocurra a nivel internacional, para poder nosotros establecer 1, 2 o 3 escenarios posibles para hacer frente a algo que no sabemos cómo resulta. Correcto, es decir, que en este esquema hay también coincidencias, es decir, planteo de medidas homogéneas, y homogéneas en función de alternativas de escenarios posibles en el contexto internacional, pero después bajándolos a eso que vos decías con mucha claridad, no podemos hablar de un capitalismo argentino, es decir, uno propio. ¿Ves? No, lo que podemos tomar es... Yo por eso no hablé de un capitalismo argentino, no sé si vos lo interpretaste mal, Julio.
Pero yo dije, miremos qué capitalismos hay disponibles, qué modelos hay disponibles. Entonces yo veo, el modelo anglosajón lo que ha hecho es crear, la devastación que ahora ha provocado, pero antes provocó devastación en los países emergentes. Hay otros modelos económicos capitalistas posibles, y me refería al libro de Michel Albert, Capitalismo versus Capitalismo, el capitalismo de Escandinavia, un poco de Alemania, Francia, etc. Es ahí donde nosotros podemos estar mejor hasta por nuestra propia forma de ser, por nuestro propio espíritu. Yo creo que hay cosas concretas para hacer en Argentina. Una, te decía, atraer ese capital que anda dando vuelta por ahí, Bueno, que venga a la Argentina. empecemos a esto. Primer cuestión. Espera un poquito. Vamos a ir cuestión por cuestión. Se anunció acá, y conversando con algunos amigos, se conversó primero, se mencionó, trascendió, que había un proyecto del Banco Central, o originado en el Banco Central, por el cual se planteaba la eventual repatriación de capitales argentinos en el exterior, destinados a invertir en títulos públicos argentinos para dedicarlos a obra pública. Y con algunos amigos decíamos, escúchame, en el escenario ¿qué argentino que tenga plata en el exterior trae a la Argentina para dárselo al Estado para que haga obra pública? Con lo cual la sensación mía, personal, es un disparate. O por lo menos es absolutamente... Ahora, creo que sí, como decís vos, hay que lograr que esos capitales vengan. Ahora, ¿cómo pueden venir capitales? Por ahí si yo dije algo que está en desacuerdo, menciónenlo con total tranquilidad. Yo me remito a lo que está pasando. En realidad tenemos una salida importante en este momento del capital. Lo cual me hace dudar de que una medida de ese tipo pueda ser, digamos, si bien puede ser una medida interesante, digamos, como manera de financiamiento, no me parece que estén dadas las condiciones como para que eso ocurra. Digamos, yo no lo digo desde ningún punto de vista teórico ni desde ningún modelo. Práctico, lo digo desde la constatación de lo que está pasando. Sí, ahora, vos decís sin embargo que sí, y yo también creo que sí. Yo te digo, el asunto es cómo y para qué. Bueno, el cómo y el para qué me parece que tenemos que evaluar. Los capitales argentinos en el mundo hoy estaban mal colocados siempre. Mal colocados como rendimiento. Además hoy están riesgosamente colocados y no sé cuánto se habrá perdido. En la medida que le ofrezcamos cosas que sean atractivas, vos planteás que eso no lo ves muy atractivo. Nada atractivo. Seguramente. La gente lo que quiere además es manejar lo de ellos. Pero si vos atrajeras cosas para dedicarlas, suponete a obra pública, pero que vos la explotes. O un gerente que vos nombres. Y tu ganancia sea cobrar el precio por usar esa obra pública. Si vos trajeras para generar industria, ¿qué industria? Porque en este momento me pueden decir, Manuel, no sueñes. Si todo sobra en el mundo en este momento. No. Vos fijate, hay un detalle. Los alimentos han caído terriblemente las materias primas de los alimentos. Pero si vos ves los balances de las empresas que industrializan productos en el mundo, son unos balances fabulosos. ¿Por qué? Porque el precio generalmente de los productos industrializados, alimentos industrializados, no ha caído tanto. Lo que ha caído terriblemente es las materias primas. Entonces, si nosotros en vez de seguir enorgulleciéndonos de todas las materias primas que exportamos al mundo, ¿por qué no tratamos de promover que vengan esos capitales y en vez de exportar, suponete soja, exporten más aceite o exporten la carne que producen esos países que nos llevan nuestra soja, nuestro maíz, etcétera, por ejemplo? O los biocombustibles. En lugar de seguir hablando del tema, ¿por qué no promovemos con todas las baterías de medidas que pueden ser promovidas, que esos capitales vengan para fabricar biocombustibles en Argentina? Claro. Yo voy a agregarte, y después Julio, me interesa, bueno, nos estás mirando así como dos delirantes acá en la mesa, ¿no? Pero yo diría, por ejemplo, si se planteara una de las industrias tal vez más importantes en materia de ocupación de mano de obra es la construcción. Sí. Entonces, un planteo de repatriación de capitales, y en el próximo bloque vamos a hablar qué quiere decir repatriación de capitales también, porque si no lo analizamos, decimos, bueno, ¿qué quiere decir eso? Claro, capitales que el que tenga dinero lo pueda traer, aplicado, por ejemplo, a la actividad de la industria de construcción, no para hacer en Puerto Madero, pero sí para hacer en otros lugares del país, y hacer vivienda, por ejemplo, para alquilar, en un plan sistemático, con algunos aderezos de tipo impositivo que ahora vamos
a discutir. Bueno, esto podría ser factible. ¿Pensás eso o no? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Creo que se puede pensar, digamos, mucho dinero que está afuera está puesto en fideicomisos, en acciones, generar un mercado de capital novedoso, digamos, porque la base de ese capital es un capital que está, como se dice en Europa, desfiscalizado, a la fuerza a veces y otras veces de manera irregular, es complicado. Claro que es complicado, nada es fácil. El problema es complicado. Es complicado. Ahora, eso es una posición que tomamos. O somos resignados y dijimos que Dios me mande lo que quiera, o somos proactivos y decimos, no, voy a salir a pelearla. Sí, Ricardo, fíjate lo que pero no necesariamente hay que traer capital para viviendas. No, pero para viviendas, por ejemplo. En una época, el Estado me regalaba impuestos si yo hacía viviendas para alquilar. ¿No es cierto? Impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa si hoy, tomando tu idea, no es que lo esté proponiendo, pero un borrador, me regala eventuales multas que podría cobrarme porque me llevé la plata afuera y me deja traer esa plata para que haga viviendas para alquilar? Tomando nada más que un ejemplo. Tengo que hacer una pausa, pero seguimos en este análisis que es realmente lo que me parece importante como novedoso para discutir en las cámaras. Es decir, ¿qué puede pasar y qué significan determinadas cosas? Porque no nos olvidemos también de otro tema que vamos a incorporar a este análisis, y es que tenemos aproximadamente entre el 45% o 50% por ahí de trabajo en negro. ¿Eso también habrá que regularizarlo de alguna forma? ¿Cómo lo resolvemos? Pero además tenemos, y el hecho de que haya trabajo en negro implica que hay una economía en negro importante. Y que hay alguien que da el trabajo ese. Y claro, y eso cómo lo compaginamos en una serie de medidas coherentes. Hago la pausa y seguimos con esta discusión. Bueno, y estamos enfrascados aquí en una discusión respecto del tema de repatriación de capitales. ¿Qué medidas podrían ser útiles, cuáles no? Y realmente planteábamos así, ¿cómo hay que plantearlo esto? Sin hipocresía. La cuestión de lo que cada uno de nosotros piensa. Y dijimos antes que parecería, creo que hay coincidencia aquí en la mesa, que planteada para que el dinero lo maneje el Estado para hacer lo que quiera, no hay, nadie, ninguno de nosotros tiene la sensación de que puede traer nada. Pero sí para que lo maneje, como decía recién Herrera, la propia gente y a determinadas actividades. Y yo planteaba un tema de construcción. Y acá viene un punto. ¿Qué quiere decir repatriar capitales? Porque si alguien piensa que repatriar capitales significa, señor, traiga acá y pague un impuesto, nadie va a traer. ¿No? Entonces, el punto es, dejemos de lado, y esta es mi opinión personal, señores, está todo para discutir acá, ¿no? Si estamos planteando la necesidad de generar financiación y niveles de actividad en la Argentina, lo que deberíamos hacer es tráigalo y ya con eso hacemos un beneficio al país y no pague nada por eso. Y si hacemos algo, o pague algo simbólico. Pero además, si yo quiero hacer un plan de viviendas en serio, le digo, mire, señor, hipótesis, y acá nos manejamos todos con hipótesis absolutas. Señor, eso por 5 años no va a pagar impuesto a las ganancias, por ejemplo, y no paga impuesto a los bienes personales, no sé, pero entre la nada y el hacer cosas, parece ser importante hacer cosas. Esta es la opinión mía, señores, está para que me cascoteen con todo lo que quieran. Yo la comparto, nos van a decir de todo, los que vean esto, mucha gente nos va a decir de todo, pero como vos decís, no tenemos que ser hipócritas. Mira, Ricardo, mira, Julio, durante décadas en la Argentina, que estaba atrasado en materia de industria, la sociedad argentina resolvió y aplaudió que se hicieran promoción industrial con regalo de impuestos, como vos estás planteando. Hoy estamos en una crisis muy grave, mundial. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no regalamos, dejamos de cobrarles, digamos, a la gente que trae algo de afuera para dedicarle a la industria o financiar exportaciones o mejorar las producciones del campo o viviendas, etcétera? ¿Por qué no decimos eso que vos proponés? ¿Por qué no discutimos en serio? ¿Por qué somos hipócritas y no nos animamos a decirlo? Animémonos a decirlo. Bueno, digamos,
es un tema, hablar de blanqueo, vamos a poner el nombre en las cosas. Sí, llámalo como quieras. Hablar de blanqueo es más complicado. Porque tiene el tema en sí mismo una carga de inequidad muy grande. Sobre todo aquellos que no han sacado dinero afuera, que no han hecho... lo cual yo no sé si como medida, más allá de que se pueda aplicar, que sea dinero que se aplique a la infraestructura del país me parece fantástico. Ahora, el problema está en cuál es el efecto que una medida como esa produce hacia el resto. Creo que es difícil, porque aquellos que pagaron los impuestos, que no sacaron su dinero afuera, que se fundieron, que se volvieron a parar y siguen en la brecha, y hoy reciben esta ondanada de crisis internacional, quedaría como una cuestión realmente de inequidad social, cuando en realidad estamos hablando de cómo hacemos para que socialmente la situación no ataque más a lo que en este momento tenemos. Es decir, soy menos hipócrita por un ratito, me permitís, y soy totalmente sincero. Claro. Mira, vos tenés razón en un montón de cosas, si lo pensamos desde el punto de vista moral, es duro. Pero primero, nosotros... más que moral, lo que yo quiero decir, que el que está pagando... Sí le duele. No, va a dejar de pagar. No, hoy no. O va a intentar... Muchos de las posible. fugas que hubo y de las no pagos, etcétera, era porque el sistema era una porquería, realmente, era un horror los sistemas recaudatorios. Hoy creo, vos me dirás si sí o si no, que están muy afianzados, están muy bien, hay información cruzada y sigámoslo mejorando. Segunda cosa, también, y soy duro y sincero en lo que digo, no es cierto que todos los que quedaron acá con su capital, etcétera, ninguno tiene culpa, casi todos tienen culpa. La última culpa es cuando se apoderaron de los depósitos de la gente que estaban en dólares, se los quitaron a los pobres para dárselo a los ricos. Y de esto podemos dar 1000, y lo digo así rápido, es cierto que había ricos que se los quitaste y, también, pero quiero decir, inequidades ha habido muchas en Argentina. Yo diría, invitémonos a barajar y dar de nuevo. Acá tenemos una cuestión que no lo ocultemos lo que sentimos. Si no tomamos soluciones drásticas, a veces con todos los inconvenientes que yo te reconozco que vos planteás con razón, vamos a causar mucho sufrimiento. Y entre más sufrimiento de la gente, o quedar no demasiado justo, porque de alguna manera estoy premiando a gente que a lo mejor tendría que haberla castigado si hubiera podido, yo me quedo con disminuir el dolor de la gente. El sufrimiento que se viene sin duda al país y al mundo por estas cuestiones. Lo digo con franqueza y yo sé que mucha gente se va a enojar conmigo. Pero acá, en los que vivimos en Argentina, y algo tenemos, inocentes no hay. Todos hemos hecho algo en materia fiscal, hemos eludido algo. Y todos nos hemos beneficiado de fallas en el Estado o de regalos que nos dio el Estado y que a lo mejor no lo usamos del todo bien. No voy a entrar en detalles porque sería chocante. Pero digo, más me preocupa ahora, francamente te lo digo, Julio, los dolores que pienso que tenemos obligación como seres humanos y como argentinos de evitar, que aquellas cosas que podemos no ser demasiado correctos. No, está bien. Yo me refiero a que no estoy hablando del costo social. El costo social, digamos, tiene que ver más, quizá no tiene que ver con una política de blanqueo de capital o como lo quieran llamar, o repatriación de capitales. No tiene que ver con eso porque en realidad el tema del dinero que se fue, de alguna manera tuvo alguna justificación. Porque lo echamos también, la verdad. Yo eso lo tengo que eso hay que admitirlo. Sí, hay que admitirlo. No es que todo el mundo es delincuente, que todo el mundo... En realidad hubo muchísimas circunstancias que empujaron a esta situación. Sí, es así. Bueno, entonces, en realidad, hay dos aspectos que tiene este tema de la repatriación. Por un lado puede ser útil, puede ser muy útil, ¿sí? Se pueden hacer muchísimas, se puede dedicar a muchísimas cosas, con el Estado, sin el Estado, de forma mixta, miles de fórmulas. Claro. Es una forma de financiarse, porque es una masa muy grande de dinero. Y que es cierto que corre muchísimos más riesgos en el exterior que si estuviese aquí, hoy. Sí, hoy, frente a la actual circunstancia. De incertidumbre, que no se sabe exactamente cómo hacer. Es más, estamos... Y yo vuelvo a la cuestión internacional, estamos frente a una posibilidad de que, bueno, evidentemente el financiamiento, el sistema financiero mundial va a cambiar
Y también pueden cambiar algunas monedas, de las cuales muchos están muy seguros y hacen cola, pero posiblemente A lo mejor se arrepiente. un día de estos nos digan, bueno, el dólar es redondo y color rosa, y el que no tenga un dólar redondo y color rosa No tiene dólares. Claro. Se puede llamar de otra manera. Sí. Entonces, frente a esa posibilidad, que es un riesgo importante también, si uno analiza un país en déficit, con un déficit muy grande como el que tiene los Estados Unidos, una moneda internacional que está en jaque, Así es. y si estamos frente a un nuevo acuerdo como el de Bretton Woods, distinto, donde los ejes pueden cambiar, bueno, Cuidado. por eso yo decía hoy, anticiparse es muy importante. Claro. Este tema puede tener que ver con esto, puede tener que ver con una anticipación, no con una cuestión ni moral, sino con una anticipación a recuperar un dinero de los argentinos que está en el exterior. Pero en función de estas medidas que se están preparando a nivel internacional, que ya existen, ya están empezando a verse de alguna manera, ¿no? Yo en el bloque anterior hice mención a otro tema que vamos a conversar en el último bloque del programa, ya en 2 minutos, que se vincula con qué pasa con el trabajo en negro. Porque el trabajo en negro es el trabajo en negro importante de gente, como decíamos, que son empresas, las empresas chicas. Ojo, el trabajo en negro tiene 2 variantes, ¿no? No solo chicas. Por eso, a eso iba. No, es así. Tiene las variantes de las grandes también, que por otras vías Sí, señor. también pagan en Sí, negro señor. determinados montos Sí, señor. o determinadas cosas. Pues esta es la realidad. Y si nosotros cerramos los ojos y no hablamos, el problema del trabajo en negro no se va a resolver con que el Ministerio de Trabajo anuncie, señor empleador, usted es responsable, y haga una campaña publicitaria diciendo esas cosas. No se arregla eso así. Esto se arregla poniendo las cosas arriba de la mesa, hablando, con los ojos bien abiertos, decir cómo lo resolvemos. Entonces, y ahí está, Ricardo, que yo te decía al principio, es una cuestión de actitud. Es una cuestión, si nosotros somos capaces de tomar gente negra, mantenerla esclavizada, acá por más que me persigue el Estado, o lo que sea, o quien quiera, no va a lograr cambio. Yo creo que acá hay que hacer una apelación moral muy fuerte. Y si es necesario decir, este señor tenía gente negra, y la tenía sin obra social, la tenía sin nada, hay que hacer una cosa así. ahora, esa cosa moral, para que funcione desde mi óptica, y vos como representante o hombre de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, en el bloque siguiente me vas a decir tu pensamiento, es esto. Tengo que decir, trabajé en negro, tenía gente en negro, pero de aquí en adelante voy a funcionar en blanco. Pero no me vengan a tratar de que yo pague lo que no pagué, que no lo puedo pagar. No lo va a poder pagar. Porque no lo voy a poder pagar. Y realmente yo quiero destacar, porque vos mencionaste que los organismos de fiscalización han mejorado. La obra que hizo Alberto Abad en la FIP, desde el punto de vista técnico, es impecable. Y lo que está haciendo Montoya en la provincia de Buenos Aires también es impecable. Con la inteligencia de Montoya, que hace algo distinto de lo que hizo la Nación o lo que hace la Ciudad de Buenos Aires, que en algunas otras provincias se repite. Y es que Montoya amenaza, pero Montoya siempre deja la puerta abierta para que uno pueda entrar al sistema. Y pueda entrar al sistema diciéndole, señor, no me pague los intereses, señor, págueme nada más que el 10% de los intereses, de lo que debe teóricamente en la larga acumulación, de lo que en el sistema se llama la mochila. Y así es. Así se llama. Así se llama. Entonces, esto implica una inteligencia razonable para resolver el problema. Di mi opinión. En el último bloque comenzamos con Julio Lucatini para que él nos diga qué piensa la Unión Industrial de esto. Bueno, iniciamos en el último bloque del programa con estas cosas que por ahí no se escuchan habitualmente. Por lo menos yo me alegro de haberlos invitado a ustedes dos porque podemos hablar en estos términos, aunque mucha gente seguramente va a discrepar con lo que decimos. Pero lo que nos importa es que haya creatividad en el análisis de los temas, es decir, que no nos metamos siempre en lo mismo, sino bueno, hablamos
Y por ahí estamos profundamente equivocados, cada uno en las cosas que ha dicho. Pero lo importante es el diálogo, es la discusión, es el debate. Este programa se llama Dialogando, y justamente lo que pretende es esto, desde hace, yo le diría 20 y pico de años, pues llevamos 12 años en televisión y otros 10 o 12 anteriores en radio con el mismo nombre, porque el gran problema que queremos en la Argentina es la falta de diálogo. Julia. Bueno, el tema del trabajo en negro es un tema que hay que soslayar de alguna manera, digamos, desde el punto de vista de, digamos, no debe existir el trabajo en negro, es un principio, no debiera. Debiera sí estar bien firme, bien claro, y quizás no es una sola medida la que hay que tomar para eso, pero fundamentalmente la responsabilidad empresaria. Digamos, hay una responsabilidad, las empresas no son pedazos de territorio privados, son organizaciones que tienen carácter social, más allá de que tengan lucro individual en algunos casos. Pero formalmente, digamos, el trabajo en negro no debe existir, hay que hacerlo desaparecer. Por una cuestión simple, por una cuestión de competencia desleal, por una cuestión que tiene que ver socialmente con gente que es igual a otra gente, pero es distinta en su propia condición. Sin obra social, sin jubilación, sin vacaciones, digamos. Ese tipo si nosotros estamos pensando en salir de la crisis, en hacer un país mejor, en tener ciudadanos que se puedan mirar los unos a los otros, que no dé vergüenza, no tener vergüenza respecto de lo que vemos nosotros mismos. Bueno, para eso hace falta responsabilidad social, y no es una sola medida, no es que hay que convencer a un empresario de que deje de tomar personal negro. Lo que acá hay que hacer es otra cosa, es generar una cultura distinta en la que tiene que intervenir todo el mundo. Ahora, coincido plenamente con ustedes en el tema de la cultura, pero agrego otro elemento para ver si la reacción de ustedes. Cuando yo tengo que en el Estado, muchos sindicatos dicen, nos pagan en negro. No le pagan en negro. Lo que le pagan en el Estado es distintas cuestiones. Le puedo dar una remuneración no retributiva, es decir, que no paga cargas sociales y no se computa después para la jubilación, según las leyes vigentes. Tengo organismos del Estado que contratan gente y los hacen inscribir en el monotributo para no pagar las cargas sociales. Y yo conozco algún organismo del Estado que tiene todo su personal, todo, como monotributistas. Entonces, me parece que hay otro problema adicional, no es solamente el tema del empresario, es un problema de otra naturaleza. ¿No será que toda la estructura de cargas sociales en un determinado nivel de recaudación del Estado no se puede pagar íntegramente? ¿O que en el sector privado haya un problema de que los ciclos económicos llevan también a jugar que no puedo pagar todo? No sé, lo planteo como interrogante. Mira, Ricardo, hay una cuestión, lo que voy a decir del Estado, todas esas modalidades que voy a decir, no sé si es en negro. Bueno, eso es lo que en el lenguaje común se llama trabajo en negro. Si en una empresa privada tenemos toda la gente contratada y la seguimos llevando los contratos eternamente, o si le pagamos cosas que no son no remunerativas, que me parece una cosa espantosa. Claro, puede haber sido un momento de crisis, ¿viste? Cuando la gente no alcanzaba para comer, pero no podemos seguir con los no remunerativos, que lo resuelve el Estado, que lo resuelven en convenciones colectivas de trabajo. Vos, patrones, yo, sindicalista, pactamos que le aumentamos 100 pesos no retributivos y el Estado lo homologa. Pues es un disparate. Sí, no es un regalo. Bueno, eso es negro, Ricardo. Segunda cuestión, yo creo que las empresas pueden pagar, las empresas normalmente pueden transferir a sus costos transitoriamente en situaciones de emergencia, pueden hacerlo, hay que ayudarlas para que lo puedan hacer y soportar el mal trago. Pero en general lo pueden hacer. Hay malas costumbres, hay deseos a veces de ganar cifras extraordinarias, pero también hay ciertos riesgos que fueron mejorando en la Argentina. A un pequeño o mediano empresario, un accidente de trabajo le podía llevar no solamente su fábrica, sino su casa. Hoy que tenemos las ART, esto ha sido muy, muy útil y muy bueno para animar a que se tome la gente en blanco.
Si pudiéramos hacer algunas cosas que cuando hay una reorganización empresaria, sobre todo cuando es una pequeña empresa que no tiene pulmón, por eso lo digo, no porque sean desvalidos, pero sino porque no tiene pulmón, que tiene que hacer una readecuación de sus planteles laborales, es decir, despedir parte de la gente o suspenderla. Si pudiéramos organizar alguna especie de seguro que tome eso y no le caiga sobre la empresa y la quiebra, entonces queda todo el mundo sin trabajo, las indemnizaciones por despido. Si pudiéramos inteligentemente ir organizando algo para que no lleve al abuso tampoco, creo que todo ayudaría a que se vaya terminando el trabajo en negro. Julio. Yo comparto. El problema es que justamente como tenemos una cultura por el lado del Estado, por el lado de las empresas, y no tenemos una cultura de generar una política social vinculada al trabajo. Si bien tenemos planes, hay planes de desocupación, pero no hay una política universal como en la salud vinculada al trabajo. Es decir, que sea un fondo común, ahora estamos hablando mucho de fondos fiduciarios, hagamos un fondo fiduciario para sostener la desocupación, porque siempre miramos hacia países que tienen un desarrollo organizacional desde el punto de vista laboral al que nosotros decimos vamos a llegar, podemos llegar. Es un tema de decisión. Es un tema de acuerdos. Así es. Que no se puede tomar unilateralmente. Y en eso yo creo que hay cierta hipocresía. Sí, señor. Yo diría nacional. Nacional, de toda la sociedad. Que no hace nada, que no se ocupan verdaderamente de un tema que sería beneficioso para todos. Por eso, Julio, se me permitió sería beneficioso para todos. Yo le decía a Ricardo que yo ahí veo un papel muy importante, si todas las iglesias en su conjunto, todas las iglesias, hicieran algo que nos llamaran la atención sobre esto y que nos plantearan cosas. La Iglesia Católica, los protestantes, los judíos, todos, los musulmanes, Argentina, nos hicieron un llamado de atención de que esto también nos lleva a la condena. De que tenemos que, si queremos hacer una sociedad al estilo de Ortega y Gasset, de decir, reconocernos como formando parte de una entidad que tiene un proyecto incitativo hacia el futuro. No puede ser que yo te robe a vos porque no pago las cargas sociales o vos lo robes a Julio y vía sistemas. Así no hay sociedad que aguante, no conformamos una sociedad nacional. Se acaba la nación. Señores, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima. Y si todo esto lo sacudió, opine. Ahí tiene nuestro correo electrónico.